Empezamos. Bien, las enzimas, la mayoría de las enzimas son proteínas, ¿sí? Aunque existe un grupo de catalizadores biológicos que es ARN catalítico, como lo son, por ejemplo, el ARN de los ribosomas o el ARN pequeño nuclear, que participan en procesos genómicos. Las enzimas son proteínas globulares que tienen un sitio catalítico donde transforman el sustrato a producto. Es decir, que el producto es el sustrato transformado. Por definición, ¿qué hacen las enzimas? Aceleran las reacciones, es decir, aumentan la velocidad de las reacciones, disminuyendo la energía de activación. Las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones que catalizan, pero dejan iguales o constantes los delta G y por lo tanto dejan iguales o constantes las constantes de equilibrio, ya que el delta G depende de la constante de equilibrio. Delta G, como ustedes sabrán, es igual a R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio determina el valor de delta G, pero las enzimas no modifican ni los delta G ni las constantes de equilibrio. Entonces, ¿qué hace una enzima? Bueno, la enzima transforma el sustrato en producto y las reacciones enzimáticas están gobernadas por estos equilibrios que se muestran acá. La enzima recibe el sustrato se une transitoriamente a la enzima, luego esa enzima lo transforma en producto que queda unido transitoriamente y finalmente, como la enzima no se consume en el proceso, el sustrato es transformado en producto. La reacción simplificada, que es con lo que vamos a trabajar ahora en un rato, vamos a ver esto así. Vamos a hablar directamente de cómo la enzima transforma al sustrato en producto en equilibrios y en constantes, ¿sí? De izquierda a derecha, cuando la enzima se une al sustrato, vamos a tener a una constante que se llama K1. Cuando la enzima libera el producto, tenemos una constante que se llama K2. Si pasa mucho el tiempo y se va agotando todo el sustrato y se formó todo el producto que se podía formar y dejo el sistema a seguir trabajando, la gran cantidad de producto puede, como se dice, echar la reacción para atrás, ¿sí? Es decir, que este producto acumulado, podría volver a unirse a la enzima y ser transformado en producto en una constante que se define como K-2 y eventualmente el sustrato ser liberado de la enzima en una constante que se define como K1. Todas las constantes que vayan hacia la formación del complejo enzima-sustrato, es decir, hacia acá, ¿sí? Son constantes de asociación. Y todas aquellas que se separen del complejo enzima-sustrato son constantes de disociación. Cuando trabajamos con enzimas, trabajamos con tiempos cortos. Los tiempos cortos significan la cinética que estudiaron Michaelis y Menten, que es la cinética del estado estacionario. La cinética del estado estacionario implica, como decíamos, tiempos cortos e implica que la concentración del complejo enzima-sustrato sea constante, es decir, que todo el tiempo esté una enzima unida al sustrato y que inmediatamente este sustrato se transforma en producto, otro sustrato entre a la enzima. Estos tiempos cortos, entonces,
indican que estamos trabajando y midiendo las velocidades cuando hay poco tiempo, o sea que hablamos de velocidades iniciales, que esto es lo que estudiaron Michael y Menten, ¿sí? La cinética del estado estacionario en velocidades iniciales. Michael y Menten dijeron, bueno, si vamos a trabajar a tiempos cortos, no damos lugar a que el producto eche la reacción para atrás. Y definamos una constante de este sistema, una constante a la que Michael y Menten la llamaron Km, ¿sí? Que son las constantes de disociación dividido las constantes de asociación. En este sistema, en los tiempos cortos, decimos, bueno, ¿cuáles son las constantes de disociación? Son K-1 y K2. Entonces pongamos K-1 más K2 dividido la única constante de asociación que queda, que es K1. Y en esto se transforma la expresión matemática de Km, que es una constante de constante. Y acá hay algo bien importante para hablar, que es claramente la afinidad de la enzima por el sustrato, si la comparamos con el modelo llave-cerradura, está dado por la unión del sustrato a la enzima. O sea, si se unen muy bien y se forma rápidamente el complejo enzima-sustrato, es porque el sustrato y la enzima tienen una buena afinidad. Sin embargo, si se sale, o sea, K-1, es porque hay baja afinidad. Así que en definitiva, Km resulta ser también una medida inversa, y pongo este signo porque esto no es una fórmula, es una asociación, un concepto, resulta ser una medida inversa de la afinidad del sustrato por la enzima. Cuanto mayor es el Km, entonces menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Si volvemos al concepto de que las enzimas disminuyen la energía de activación, definamos qué es entonces energía de activación. Aquí en negro se muestra una reacción catalizada sin enzima. En el eje de las abscisas, la coordenada de la reacción, es decir, de sustrato a producto, y en el eje de las ordenadas, la energía libre de Gibbs, quiere decir la energía necesaria para realizar trabajo. Fíjense, G inicial es la energía del sustrato y claramente G final es la energía del producto. Y ustedes ya saben que delta G es igual a G final menos G inicial. La energía de activación, que se expresa así, ¿sí?, es la energía necesaria para formar desde el sustrato un estado de transición en el que no dejó de ser sustrato, pero tampoco se transformó el producto. Repito, la energía de activación es la energía que va desde el sustrato hasta el estado de transición. Si ustedes se fijan, en azul se muestra el agregado de una enzima. El gráfico azul es con la enzima. Vean cómo la enzima disminuye, ¿sí?, la energía de activación, teniendo en cuenta que la energía de activación es la energía del sustrato hasta el estado de transición. Entonces, en negro se muestra la energía de activación sin catalizador, ¿sí?, y en rojo se muestra la energía de activación con catalizador. Por lo tanto, las enzimas disminuyen la energía de activación. Pero lo más interesante es que si evaluamos la energía inicial, comparamos azul y negro,
y la energía final, de vuelta, comparamos azul y negro, cuya resta es delta G, el delta G no cambió. Así que las enzimas disminuyen la energía de activación y no modifican ni los delta G ni las constantes de equilibrio. ¿Alguna duda? Bien. La cinética enzimática fue trabajada por Michael Cimenten y lo que hace es salud. Y lo que hace es estudiar la velocidad de las reacciones, ¿sí?, en función de diferentes parámetros experimentales, como puede ser el tiempo, la temperatura, la concentración de producto, la concentración de reactivo, el pH, etc. Sin embargo, de todo lo que hicieron Michael Cimenten, lo que más nos importa es de vuelta a este modelo, ¿sí?, en el cual se muestra cómo las concentraciones de enzima, las concentraciones de sustrato y las concentraciones de producto influyen sobre el estado estacionario. En el estado estacionario decimos que la concentración de enzima y sustrato es casi constante, o podemos decir constante. La concentración de enzima total es constante porque las enzimas no se consumen. Sin embargo, voy a hacer un esquemita acá porque me interesa muchísimo esto. Observen que se está graficando el tiempo y acá la concentración. Pongamos la concentración de sustrato, la que está en rojo. Lo que voy a hacer es sacar información de acá y poner solamente algunas cosas. Si evaluamos en el tiempo, la concentración de sustrato va a disminuir, lógicamente porque desaparece sustrato en función de que se convierte en producto. Y si evaluamos la concentración de producto en el tiempo, el producto va a aumentar. Claramente el producto es la transformación del sustrato y por eso aumenta. En estos gráficos, que acabo de poner acá, lo que se puede evaluar es lo que se conoce como velocidad inicial. Estos gráficos, como toda recta, cumplen con la función de la recta de la forma I igual a por X más B. En este gráfico, que la pendiente es negativa, debería poner menos A, X más B. En este gráfico, cuya pendiente es positiva, debería de poner AX más B. Esta es la ecuación de la recta como cualquier recta. En el gráfico de producto en función del tiempo, como al inicio no debería de haber producto, este valor B, que se llama ordenada en el origen, es cero o debería de ser muy cercano a cero. Vamos a poner un cero, es decir, lo vamos a despreciar. Entonces esto queda simplemente y es igual a A por X. Como toda recta, esta recta tiene una pendiente y la pendiente es A. Entonces, A es igual a delta I sobre delta X, como el tratamiento de cualquier pendiente. A es igual a delta I y delta I es la variación del producto. Y delta X es delta T, o sea que es la variación del tiempo. De tal manera que A, la pendiente, va a ser igual a la velocidad. ¿La velocidad a qué es igual entonces? En física de secundaria vemos que la velocidad es delta X sobre delta T. En química, esta delta X o este desplazamiento lo refleja la aparición del producto o lo refleja la desaparición del sustrato. Entonces, la velocidad va a ser, la velocidad inicial va a ser la pendiente,
O sea que el dato que nos den, este número, es la velocidad inicial, o lo podemos calcular como la variación del producto en función de la variación del tiempo, o lo podemos calcular como la variación del sustrato en función de la variación del tiempo. Dependerá claramente del gráfico que nos den. Tengan en cuenta que A, aunque les dé negativo, ellos van a considerar el valor absoluto, o sea que ustedes tienen que poner el valor positivo. ¿Alguna duda? No. Si no hay duda, entonces, la pregunta clarísima dice: la velocidad inicial es la pendiente de gráfico, concentración de sustrato o de producto en función del tiempo. Esto fue para un examen, para un parcial. Y acá tenemos la invertasa, que desdobla o hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa. O sea, este es el sustrato y estos son los productos. En este gráfico se grafica en función del tiempo la aparición del producto glucosa en micromolar. ¿Sí? La ordenada en el origen tiene un valor muy cercano a cero, porque claramente es un dato experimental, ¿sí? Pero no lo vamos a considerar. Lo que vamos a considerar es la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente A? Vale 0,4. Entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial de la invertasa, es decir, de la producción de glucosa? 0,4. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si no nos ponen la ecuación de la recta? ¿Cómo hacemos para averiguar, por favor, calculadora en mano, cómo hacemos para averiguar cuánto vale la velocidad? Supónganse que no nos dan este dato que está acá, ¿sí? Y nos dan estos datos. En ese caso, lo que tenemos que hacer claramente es nosotros hacer la pendiente. Entonces vamos a tomar dos valores cualquiera de la recta. Pueden tomar cualquier valor de la recta porque la pendiente no va a cambiar, va a ser siempre la misma. A no ser que me dibujen un gráfico en el que vengo así y luego la pendiente hacia así, o en el que vengo así y luego la pendiente hacia así. Claramente la velocidad inicial a tiempos cortos voy a tomar los tramos más iniciales, los primeros, ¿sí? Entonces, supongamos que tomamos dos puntos, ¿no? Yo que sé, podemos tomar 60 y para este punto de 60 decimos, bueno, más o menos 25 es la velocidad, perdón, la concentración de producto. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a delta producto dividido delta tiempo, que va a ser igual a 25 dividido 60. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da 25 dividido 60? 0,41. 0,41. Bueno, si ustedes se fijan, ¿sí? Puedo, si no me dan la ecuación de la recta, calcular yo, hacer yo una pendiente, ¿sí? Tomando las coordenadas necesarias. ¿Bien? Siempre importante ver entonces los ejes. Si acá tengo tiempo y acá tengo producto o sustrato, este gráfico de producto o sustrato en función del tiempo arrojará la velocidad inicial. ¿Dudas? No. Bien. Cambiamos de gráfico y nos vamos a el gráfico de Michaelis y Menten. ¿Sí? El gráfico de Michaelis y Menten lo que hace es evaluar ahora cómo influye la concentración de sustrato, ¿sí? Cambió por completo lo que estamos viendo, cómo influye la concentración de sustrato sobre la velocidad inicial. Este gráfico es una hipérbola rectangular. El gráfico de Michaelis y Menten es una hipérbola rectangular. Esta hipérbola rectangular cumple con esta función que nos dice que velocidad inicial es igual a la
velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido Km más la concentración de sustrato. Está claro que en este gráfico de hipérbola rectangular, la velocidad máxima, que significa la saturación, la enzima 100% saturada, la velocidad máxima es una velocidad inicial cuando la enzima está 100% saturada, no se puede determinar con exactitud por este gráfico porque es una tendencia, una dirección asintótica cuando la concentración de sustrato tiende a infinito, la velocidad inicial tiende a velocidad máxima. Pero acá, esto es un límite de la función, no es un número exacto, es una tendencia. Por otro lado, encuentro otro parámetro que es Km, que además de determinarlo matemáticamente, lo puedo determinar gráficamente, no con exactitud con este gráfico, ¿sí? Km es una concentración de sustrato que hace que la enzima trabaje a la mitad de su velocidad. Km no es una velocidad media. Km no es una velocidad media. Km es una concentración de sustrato que hace que la enzima trabaje a la mitad de su velocidad. Por otro lado, en el modelo que habíamos visto, que habíamos definido K2, ¿sí? Que habíamos hablado de K2 como una constante de disociación, en la que el complejo enzima-sustrato se termina transformando en el producto libre. K2 es el equivalente a lo que conocemos como constante catalítica, y es el que va a determinar entonces la velocidad del sistema, es decir, la velocidad con la que se forma el producto. Si ustedes se fijan, K2 es una constante y se relaciona con la velocidad máxima del sistema y con la concentración de la enzima total del sistema. Por lo tanto, si graficamos, y acá aparece otro gráfico más, decimos, ¿cómo influye la concentración de enzima total sobre la velocidad máxima? Parece obvio que cuanto más cantidad de enzima, más velocidad máxima va a tener el sistema, o sea que va a ser una recta. Como toda ecuación de la recta es I igual a A por X más B. La enzima total, si es 0, la velocidad máxima es 0, por lo tanto considero a esto 0. Entonces la recta queda I igual a A por X. I es la velocidad máxima, A es la pendiente, o sea que es K2 o Kcat, y la enzima total es el eje de las X. O sea que este gráfico, cuando grafiquen de velocidad máxima en función de la enzima total, la pendiente, Kcat, la obtengo dividiendo velocidad máxima dividido concentración de enzima total. Por otro lado, típica pregunta de un parcial o un examen. Si tengo una velocidad máxima, supongamos 2 micromolar, y me pregunto 2 micromolar como velocidad máxima, ¿sí? Micromolar por minuto, ¿no? Y me dicen, bueno, esta velocidad máxima se da a una concentración de enzima total que es igual a 2. O sea, 2 equivale a 2. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto será la velocidad máxima si duplico la enzima total? Parece evidente que si esto es una recta con proporcionalidad directa, si modifico la enzima total al doble, 4, será 4 entonces la velocidad máxima. En esta recta, ¿sí? En la que tengo que velocidad máxima es igual a K2 o Kcat por la enzima total, si aumento al doble la enzima total, aumenta al doble la velocidad máxima. ¿Sí? Por ejemplo, si disminuye 3 veces la enzima total, disminuye 3 veces la velocidad máxima. Nuevamente, tengo que reparar siempre en los ejes. ¿Alguna duda? No.
Vamos a salir y entrar todos y todas para que el video no quede demasiado largo, tengamos videos cortos que puedan mirarlo de a poco y con tranquilidad, y nos volvemos a conectar. Salimos todos y todas y volvemos a conectar.